Hola, hola, amantes del chisme, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama, la controversia y por supuesto, los entresijos del corazón humano. Hoy vamos a hablar de Greta Ferro. Sí, esa actriz italiana que nos tiene a todos pegados a la pantalla con su talento y últimamente con sus declaraciones. Y es que, amigos, lo que Greta ha dicho, telita. Hoy vamos a desmenuzar sus palabras, a analizar sus expresiones y, por supuesto, a especular un poquito. ¿Están listos para este viaje lleno de chisme, revelaciones y, bueno, ya saben, cuernos y más? Pues quédense conmigo. Y antes de que empecemos, ya saben la rutina. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo que no se van a arrepentir. Así que, sin más preámbulos, entremos en materia. Greta Ferro, ¿quién es? Para aquellos que no la conocen, Greta es una actriz italiana muy talentosa y hermosa, conocida por su papel en la serie Made in Italy. Su talento, su estilo impecable y su personalidad enigmática la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas del panorama italiano. Pero además de su éxito profesional, Greta también ha captado la atención por su vida personal, especialmente por sus relaciones sentimentales. Y es precisamente en este terreno donde las cosas se han puesto interesantes. Recientemente Greta ha concedido una entrevista que ha encendido las redes sociales y los corazones de muchos. ¿El motivo? Sus declaraciones francas y directas sobre el tema de, bueno, ya lo dije, cuernos y más. Y no me refiero a cuernos decorativos para el coche, sino a algo mucho más personal y, digamos, delicado. En esta entrevista, Greta no se anduvo con rodeos. Habló abiertamente sobre la infidelidad, las relaciones y, lo más jugoso de todo, sobre su propia experiencia. La pregunta clave que desencadenó la tormenta mediática fue algo así como, ¿crees en los cuernos? Y la respuesta de Greta fue un rotundo y contundente sí. Pero no se quedó ahí. Explicó que aunque la infidelidad es algo doloroso, también puede ser un reflejo de problemas más profundos en una relación. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Empezó a hablar sobre la comunicación, la falta de ella, la necesidad de sentirse valorado y amado, y cómo, a veces, la infidelidad es la consecuencia de un problema más grande. A ver, seamos sinceros, todos sabemos que la infidelidad es un tema delicado. Nadie quiere ser el cornudo y nadie quiere ser la persona que pone los cuernos. Pero seamos aún más sinceros, todos conocemos a alguien que ha pasado por esto, o hemos escuchado historias de amigos, familiares o, bueno, famosos. Y la sinceridad de Greta, su forma de hablar sin tapujos, fue lo que realmente impactó. No se limitó a decir, sí, creo que existen los cuernos. Fue más allá ofreciendo una reflexión sobre las razones, las consecuencias y, lo más importante, sobre cómo afrontar este tipo de situaciones. Ella mencionó que, en su opinión, la infidelidad no siempre es sinónimo de falta de amor. A veces puede ser un grito de ayuda, una señal de que algo no está funcionando en la relación. Y esto, señores y señoras, es un tema que da para mucho debate. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que la infidelidad puede ser una llamada de atención? ¿O piensan que es simplemente una traición imperdonable? Déjenme saber su opinión en los comentarios, me encanta leerlos. Pero volviendo a la entrevista, Greta no se limitó a hablar en términos generales. Compartió algunas experiencias personales, aunque sin dar nombres ni detalles específicos. Dijo algo como, pasado por situaciones en las que me he sentido traicionada, pero también he aprendido mucho de ellas. Y aquí es donde la cosa se puso aún más jugosa. ¿A quién se refería? ¿Quién fue el afortunado o desafortunado hombre que protagonizó esta historia? Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a especular sobre sus antiguas relaciones, buscando pistas en las redes sociales, analizando fotos, revisando entrevistas anteriores. El Internet, ya saben, es un hervidero de detectives aficionados, listos para desentrañar cualquier misterio. Y aunque Greta no confirmó ni desmintió nada, sus palabras alimentaron la curiosidad y la intriga. Creó una atmósfera de misterio que honestamente me encanta. Es como si nos estuviera invitando a ser parte de su historia, a reflexionar junto a ella sobre el amor, la decepción y el crecimiento personal.
Lo que más me gustó de las declaraciones de Greta fue su honestidad. No trató de esconder nada, no intentó quedar como la víctima perfecta. Simplemente compartió su experiencia, su punto de vista sin juzgar a nadie, pero sin tampoco edulcorar la situación. Su sinceridad es, en mi opinión, lo que la hace tan especial y, por qué no decirlo, tan admirada. Porque seamos realistas, todos nos gusta la gente que se atreve a ser auténtica, a mostrarse tal y como es, sin máscaras ni pretensiones. Además, Greta habló sobre la importancia de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Dijo que el rencor solo nos hace daño, y que el perdón es una forma de liberarnos del pasado y de avanzar. Y esto, amigos, es una lección valiosísima. Porque aunque la infidelidad duela, quedarse anclado en el dolor solo nos impide ser felices. El perdón no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo sucedido, a superar el trauma y a construir un futuro mejor. Por supuesto, la entrevista no se centró únicamente en la infidelidad. Greta también habló sobre el amor, la pasión, la importancia de la comunicación, y de cómo construir relaciones sanas y duraderas. Mencionó la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, de expresar nuestras necesidades y deseos, y de estar dispuestos a escuchar y comprender al otro. En resumen, dio una lección de vida sobre cómo amar y ser amado de forma auténtica y genuina. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Pues bien, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de las declaraciones de Greta. Primero, que la infidelidad es un tema complejo con muchas aristas y matices. No es algo blanco o negro, sino algo que puede estar motivado por diversas razones. Segundo, que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Si no hablamos, si no expresamos nuestras necesidades y deseos, es muy difícil que la relación funcione. Tercero, que el perdón es esencial para sanar y seguir adelante. Y cuarto, que ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja es la clave para construir relaciones sanas y duraderas. En definitiva, las declaraciones de Greta Ferro sobre cuernos y más nos invitan a reflexionar sobre el amor, la infidelidad, el perdón y el crecimiento personal. Nos recuerdan que las relaciones no son fáciles, pero que con comunicación, honestidad y perdón, es posible superar cualquier obstáculo y construir una vida plena y feliz. Y por supuesto, nos dejan con un montón de preguntas, con ganas de saber más y con la curiosidad a flor de piel. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Qué opinan de las declaraciones de Greta? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Han pasado por alguna situación similar? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y experiencias. La conversación está abierta. Y antes de despedirnos, recuerden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por verme, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y volvemos chismosos. No se me han escapado, ¿verdad? Porque hoy vamos a profundizar aún más en el fascinante mundo de Greta Ferro y sus reveladoras declaraciones. Ya hemos tocado la superficie, pero ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de sus palabras, explorando las implicaciones de sus pensamientos y, por supuesto, avivando la llama de la especulación. Retomemos el hilo de la conversación. Ya hemos establecido que Greta es una actriz talentosa, una mujer con estilo y una personalidad enigmática. Hemos hablado de su entrevista, donde abordó el tema de la infidelidad con una franqueza inusual. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que sus palabras resonaran tanto? ¿Qué es lo que las convirtió en el tema de conversación en todas las plataformas digitales y en los corrillos de amigos y familiares? Creo que la clave reside en la autenticidad. Greta no se limitó a dar una respuesta superficial. No se refugió en clichés ni en frases hechas. En lugar de eso, compartió su propia perspectiva, basada en experiencias personales. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad, es lo que la hizo destacar. En un mundo donde a menudo se nos pide que ocultemos nuestras imperfecciones, Greta se atrevió a mostrarlas. Se atrevió a hablar de las relaciones desde una óptica más compleja, reconociendo que la infidelidad no siempre es un acto simple, sino que puede ser el resultado de una serie de factores. Analicemos más de cerca sus palabras. Cuando dijo que la infidelidad puede ser un reflejo de problemas más profundos en la relación, ¿a qué se refería exactamente?
¿Acaso estaba insinuando que la falta de comunicación, la ausencia de afecto, la rutina o la incompatibilidad sexual pueden ser detonantes de una infidelidad? O quizás estaba sugiriendo que la infidelidad es, en algunos casos, una forma de buscar validación, de sentirse deseado, de llenar un vacío emocional. Es evidente que Greta no estaba justificando la infidelidad. No estaba diciendo que fuera aceptable o que no tuviera consecuencias. Lo que sí estaba haciendo era invitarnos a reflexionar sobre las causas subyacentes. Nos estaba instando a analizar las relaciones desde una perspectiva más amplia, a considerar que a veces la infidelidad es un síntoma, no la enfermedad en sí. Y esto, amigos míos, es un tema que da para mucho debate. ¿Es válido, en algún caso, justificar la infidelidad? ¿Deberíamos ser más comprensivos con aquellos que la cometen? ¿O debemos mantener una postura firme y condenarla sin reservas? Como ya les dije, me encanta leer sus comentarios. Exprésense libremente. Díganme qué piensan ustedes. Otro punto clave de la entrevista fue cuando Greta habló sobre sus propias experiencias. Aunque no reveló nombres ni detalles específicos, sí dejó entrever que había sido víctima de infidelidad. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Quiénes fueron los hombres en cuestión? ¿Con quiénes tuvo relaciones que terminaron en desilusión? En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis. Es importante recordar que aunque nos guste el chisme, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas. No debemos caer en la obsesión de buscar nombres y detalles, de husmear en sus vidas privadas. Respetemos su derecho a la intimidad. Centrémonos en el mensaje, en la reflexión, en lo que Greta nos quiere transmitir. Pero volviendo a la especulación. ¿Quiénes podrían ser los culpables? Los medios italianos y los seguidores de Greta no tardaron en hacer sus apuestas. Se mencionaron nombres de actores, directores, empresarios. Se revisaron fotos antiguas, se analizaron mensajes en las redes sociales, se rastrearon rumores y noticias del pasado. La búsqueda de pistas se convirtió en un juego, en una especie de acertijo. Y aunque no tengamos la verdad absoluta, sí podemos deducir algunas cosas de las palabras de Greta. Podemos deducir que ha sufrido, que ha experimentado dolor, pero también que ha aprendido de sus experiencias. Podemos deducir que ha desarrollado una visión más madura y compleja sobre el amor y las relaciones. Otro aspecto importante de las declaraciones de Greta fue su reflexión sobre el perdón. Dijo que el rencor solo nos hace daño, que es una carga pesada que nos impide avanzar. Y que el perdón, tanto a los demás como a uno mismo, es la clave para liberarnos del pasado y construir un futuro mejor. ¿Qué significa perdonar? ¿Significa olvidar lo sucedido? No necesariamente. Perdonar no significa justificar la infidelidad, ni minimizar el dolor que causó. Perdonar significa dejar de lado el resentimiento, dejar de lado la ira, dejar de lado la necesidad de venganza. Significa aceptar lo que pasó, aprender de ello y seguir adelante. Y lo más importante, perdonar implica perdonarse a uno mismo. Implica reconocer que todos cometemos errores, que todos somos imperfectos. Implica dejar de culparse, de castigarse, de torturarse por lo que sucedió. Implica aceptarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. En este sentido, las palabras de Greta son un bálsamo para el corazón. Nos recuerdan que la vida es un camino lleno de obstáculos, de pruebas, de desafíos. Nos recuerdan que todos nos equivocamos, que todos sufrimos. Pero también nos recuerdan que tenemos la capacidad de superar el dolor, de aprender de nuestras experiencias, de perdonar y de avanzar. Y aquí es donde entran en juego las lecciones que podemos extraer de las declaraciones de Greta. Ya hemos mencionado algunas, pero vale la pena profundizar en ellas. Asterisco, 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 la complejidad de la infidelidad, asterisco, asterisco, la infidelidad no es un asunto simple. Puede ser el resultado de diversos factores, desde la falta de comunicación hasta la búsqueda de validación. Es importante analizar las causas subyacentes, en lugar de simplemente juzgar y condenar. Asterisco, 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 la importancia de la comunicación, asterisco, asterisco, la comunicación es la base de cualquier relación. Es fundamental expresar nuestras necesidades, deseos y preocupaciones. Si no hablamos, es muy difícil que la relación funcione. Asterisco, 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 el valor del perdón, asterisco, asterisco, el rencor es destructivo.
El perdón, tanto a los demás como a uno mismo, es esencial para sanar y seguir adelante. Asterisco 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 la autenticidad y la honestidad asterisco asterisco ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Asterisco 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 el crecimiento personal asterisco asterisco las experiencias, incluso las dolorosas, nos brindan oportunidades para crecer y aprender. Es importante sacar lecciones de nuestros errores y seguir adelante. Pero ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aprender de las experiencias de Greta y de las nuestras propias? Aquí les dejo algunas reflexiones. Asterisco 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 analiza tus relaciones asterisco asterisco, ¿estás en una relación donde te sientes valorado, escuchado y amado? ¿O sientes que hay problemas de comunicación, falta de afecto o incompatibilidad? Reflexiona sobre la dinámica de tus relaciones y busca soluciones. Asterisco 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 comunícate abiertamente asterisco asterisco expresa tus necesidades y deseos a tu pareja. Escucha atentamente lo que tu pareja tiene que decir. La comunicación es clave para resolver conflictos y fortalecer la relación. Asterisco 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 aprende a perdonar asterisco asterisco si has sufrido una infidelidad, permítete sentir el dolor, pero no te quedes anclado en el rencor. Perdona a tu pareja y sobre todo, perdónate a ti mismo. Asterisco 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 sé auténtico asterisco asterisco no tengas miedo de mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Sé honesto con tu pareja y contigo mismo. Asterisco 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 busca ayuda profesional asterisco asterisco si tienes dificultades para superar una infidelidad o para mejorar tus relaciones, no dudes en buscar ayuda de un terapeuta o consejero. En resumen, las declaraciones de Greta Ferro nos brindan una valiosa lección de vida. Nos recuerdan que el amor y las relaciones no son fáciles, pero que con comunicación, honestidad, perdón y crecimiento personal, es posible construir una vida plena y feliz. Así que, amigos, ¿qué más podemos decir sobre este tema? ¿Qué más podemos analizar? ¿Qué otros aspectos podemos desmenuzar? Déjenme sus comentarios. Compartan sus opiniones. La conversación está abierta. Y como siempre recuerden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por verme, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro pan de cada día, pero siempre con respeto y empatía. Hasta la próxima.